4 historias escalofriantes de terror por intrusos, lo oculto que fue revelado y de ESCVIERTO. Ana miró por la ventana, su corazón latiendo descontrolado. La calle en la que había crecido, la que alguna vez resonó con las risas de los niños, ahora era un lugar de sombras y susurros. Cada noche algo se cernía sobre el barrio, palpable como el aire denso después de una tormenta. El miedo la invadía como una serpiente que se enrolla en torno a su pecho. Desde que los rumores sobre un extraño la atormentaban, el mundo que conocía se había convertido en un laberinto oscuro. Aquel día, mientras Miguel jugaba en el patio, Ana se sentó a escuchar las conversaciones nerviosas de sus vecinos. Sus ojos escudriñaban cada rincón. Alguien mencionó un intruso que merodeaba observando a los niños, y el terror descendió como un manto sobre todos. Las palabras retumbaban en su mente: desapariciones. Robo. Esa mirada fría. La angustia le carcomía el estómago. Miguel le había contado sobre un hombre raro que lo miraba desde la acera, y eso la había llevado al borde de un abismo psicológico. La noche llegó, y el silencio que acompañaba a la oscuridad se sentía como un grito sordo. Ana decidió cerrar todas las ventanas, como si un simple gesto pudiera mantener alejado el peligro. Pero no podía ignorar aquella sensación, como un escalofrío que recorría su piel. Mientras su hijo dormía, empezó a escuchar susurros. Palabras inaudibles, voces que se deslizaban entre las sombras, burlándose de su ansiedad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana se estremeció. Agarró el cuchillo de la cocina, y el metal frío le recordó que debía estar preparada para lo peor. Decidida salió al pasillo, donde la penumbra parecía cobrar vida. Cada crujido del suelo la hacía saltar, y su mente no podía dejar de pensar en la figura acechante. En su pecho el terror se instalaba como un ladrón sigiloso. Mientras dirigía su mirada hacia afuera, una sombra se deslizó por la calle. Sus ojos se abrieron de par en par. Era un hombre parado allí, observando. Su corazón se detuvo, ganas de gritar, de correr, pero el terror la mantenía anclada al suelo. Algo en su postura le pareció familiar y espeluznante a la vez. Ana advirtió que la oscura silueta sonreía, y eso la hizo temblar. En un instante su mente recordó la conversación en la esquina. Lo que creía ser un hombre honorable, un pilar del vecindario, podría ser la misma bestia que había estado aterrorizando a los niños. El sudor frío le corría por la frente mientras la mente corría a 1000 por hora. Aquella certeza la paralizaba. Antes de que pudiera asimilarlo, el hombre dio un paso adelante, sus ojos fijos en la ventana. Ana sintió que el mundo se desvanecía. ¿Cómo había llegado a esto? Enfrentarse a un monstruo que siempre había estado a pocos pasos, como una sombra ocultando su verdadera naturaleza. Ya no había vuelta atrás, el respingo de su corazón resonaba en sus oídos mientras la confrontación se acercaba. ¿Podría escapar de esta oscuridad que se cernía sobre su hogar? Ana retrocedió un paso, sintiendo el frío metal del cuchillo deslizarse entre sus dedos. La risa del hombre resonaba en su mente, un eco de locura que no podía ignorar. Su respiración se volvió entrecortada y, en un intento de recuperar el control, plantó los pies en el suelo. El hombre se movió nuevamente, acercándose cada vez más, como si el aire a su alrededor se volviera espeso e irrespirable. «Ana», murmuró en un tono que le heló la sangre. Su voz era suave pero cargada de un poder inquietante, un canto hipnótico que la hizo temblar. «¿Qué quieres?», logró articular Ana, su voz casi extinguida. No había más tiempo para dudas, la adrenalina comenzó a brotar en su interior. Sus ojos se mantuvieron fijos en él, buscando cualquier señal de amenaza en su postura. Pero él solo sonrió como si disfrutara de sus miedos. «Vengo a hacer una oferta», dijo, y Ana sintió que su estómago se contraía. «El barrio está lleno de secretos, Ana. Quizás haya algo que quieras saber, o incluso algo que puedas perder». Las palabras se deslizaron desde sus labios como un veneno. Ana analizó la situación,
sintiendo que las paredes de su hogar empezaban a cerrarse a su alrededor. La idea de enterarse de algo que podría cambiar su vida, de descubrir que se escondía tras el rostro del monstruo, la dibujó en un torbellino emocional. Sin embargo, la advertencia resonaba en su cabeza: no te acerques. No podía confiar en ese hombre. Si de verdad te importa este lugar, escucha lo que tengo que decir, continuó él, dando un paso más. Ana sintió el impulso de retroceder, pero su mano apretó el cuchillo con determinación. No tienes nada que ofrecerme. Sal de mi casa, respondió su voz ahora firme, pero en un instante el hombre sonrió más ampliamente. ¿No estás curiosa por saber lo que la comunidad se está ocultando entre sus propias sombras? Sus ojos parecían brillar con una malicia que la hizo sentir que estaba mirando a la boca del infierno. Ana se vio atrapada entre el deseo de saber y el terror de lo desconocido. En su interior un grito de auxilio se alzó, pero su realidad le decía que debía resistir. Sin embargo, su mente comenzó a girar y el recuerdo de Miguel, de su inocencia, la empujó a plantearse: ¿qué pasaría si su hijo estaba en peligro? ¿Qué sabes de los niños?, exigió, su voz casi un susurro, como si hablara en voz baja para no alertar a los fantasmas que merodeaban por la casa. El hombre inclinó la cabeza, y en ese movimiento hubo algo profundamente perturbador. Sabes que el conocimiento siempre tiene un precio, Ana. Pero tengo la sensación de que harías cualquier cosa para proteger a tu pequeño. Su risa sibilante llenó el aire y el eco parecía apoderarse de cada rincón, cada sombra. Ana sintió como el miedo se transformaba en algo más feroz, una chispa de valentía que se encendía en su interior. Dímelo. Dime lo que sabes y no tendrás que volver. Nunca más. El hombre se detuvo considerando. Durante un agonizante minuto, el mundo pareció desvanecerse, dejando solo el latido desbocado de los corazones de ambos. Lo que se podría cambiar tu vida, Ana, y podría acabar con tus sueños. Pero hoy estaré aquí, en el lugar que menos esperas, cuando desees más respuestas. Ana lo miró, sintiendo que el aire se volvía más denso. En su mente una pregunta palmoteó con fuerza: ¿qué significaba eso realmente? La sombra pareció alargarse estática y fija, antes de desvanecerse en la oscuridad. La sensación de vacío invadió el espacio donde antes estaba el intruso, pero el eco de sus palabras se agarró a su corazón. La certeza de que nada volvería a ser igual se instaló dentro de ella. Mientras Ana retrocedía temblorosa hacia el interior de su hogar, la noche continuó su baile de oscuridad, y la risa burlona del hombre resonó en su mente. Y mientras se cerraban las puertas de su casa una vez más, el verdadero terror todavía acechaba, esperando el momento perfecto para revelarse. ¿Y si esa amenaza ya estaba dentro de su hogar? ¿O incluso dentro de su propio hijo? La pregunta se quedaría con ella, una sombra más entre la noche. Ana se dejó caer sobre el sofá, aún temblando. La calma de su hogar parecía burlarse de ella, como si cada objeto familiar escondiera secretos que nunca había imaginado. La luz tenue del lamparín apenas iluminaba los rincones, creando sombras alargadas que danzaban como espectros. Agarró el cuchillo con fuerza, como si al hacerlo pudiera aferrarse a la realidad que empezaba a desvanecerse. El eco de la risa del hombre resonaba en su mente con cada latido de su corazón. Estaré aquí, en el lugar que menos esperas. Sus palabras eran un veneno que había encontrado su camino hasta su pecho. ¿Qué podía significar eso? No tenía respuestas. Las imágenes de Miguel, su niño, la invadieron con desesperación. ¿Realmente estaba en peligro, o era solo una manipulación? De pronto, un ruido rompió el silencio, un crujido sordo que provenía del pasillo. Ana contuvo la respiración, los sentidos agudizados por el miedo. La puerta a la habitación de Miguel estaba entreabierta, y la oscuridad en su interior pareció llamarla. Se levantó, el cuchillo aún en mano, y se acercó lentamente, cada paso lleno de incertidumbre. Cuando llegó a la puerta su mano temblaba. El corazón le retumbaba en el pecho como un tambor en la noche. Empujó la puerta con suavidad, y el chirrido resonó como un lamento. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la luz que se filtraba a través de las rendijas de las cortinas. Vio la figura de su hijo, pequeño y despreocupado, dormido en su cama, pero algo no estaba bien. Miguel parecía más inquieto de lo habitual, su rostro se fruncía en sueños, y de sus labios escapaban murmullos apagados. Ana se agachó a su lado, tratando de calmar la creciente opresión en su pecho.
Miguel susurró acariciando su frente, pero no hubo respuesta. En cambio, el niño giró la cabeza, y Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al ver que en su pequeño rostro había una expresión de terror. El eco del tono del hombre, de su risa burlona, volvió a atormentarla. El conocimiento siempre tiene un precio. Sintió que el aire se le cortaba, y un giro helado en su estómago le advirtió que estaba en peligro. Se levantó lista para salir, cuando un golpe resonó tras ella. La puerta de la habitación se cerró de golpe, dejándola atrapada. La oscuridad pareció cernirse sobre ella, temblando con cada pulsar de su corazón. Miguel gritó, pero el sonido se ahogó en su garganta. Volvió la vista hacia su hijo, quien ahora se había incorporado, los ojos abiertos pero vacíos, mirando hacia una esquina de la habitación. Ana siguió su mirada, y allí en la penumbra una figura se comenzaba a manifestar. Una sombra difusa, tomando forma, como si el mismo miedo hubiera terminado por hacerse realidad. —¿Quién eres? —susurró Ana, su voz desgarrada por el terror. La figura se recortó contra la tenue luz, pero no podía distinguir su rostro. Sin embargo, el aire se volvió espeso y frío, y de repente comprendió que la amenaza estaba allí con ellas, ya no fuera de su hogar, sino dentro. La sombra comenzó a avanzar lentamente, tendiendo una mano que parecía alargarse con cada paso. Ana retrocedió con el cuchillo levantado, preparada para luchar. Pero en el fondo un pensamiento aterrador la invadió. ¿Esta era la respuesta que el hombre le había prometido? El precio que debía pagar. El murmullo de su hijo aumentó, como si él pudiera ver lo que ella no podía. Mamá, dijo su voz temblorosa, y la figura se detuvo, solo un momento antes de abalanzarse hacia ellas. El mundo se detuvo, y en ese instante, Ana supo que cualquier respuesta que buscara ya no importaría. La oscuridad había llegado de verdad, y estaba por consumirse todo lo que amaba. El terror, ahora palpable, llenaba la habitación, y Ana se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a una sombra. La sombra había estado esperando, a la espera de la oportunidad adecuada. Esa noche sería un canto de despedida al pasado, y un lamento por lo que aún podría perder. Mientras el grito desgarrador de su hijo resonaba, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿habrían tomado el precio correcto? La sombra, como un torrente oscuro, se lanzó hacia ellas con una rapidez que desafiaba la lógica. Ana sintió el aire salir de sus pulmones. Sin tiempo para pensar, se interpuso entre la figura y Miguel, levantando el cuchillo en un intento desesperado de proteger a su hijo. —No te acerques —gritó, sus manos temblando. La luz del lamparín chisporroteó y parpadeó como si fuese un testigo reacio de la escena inminente. La figura se detuvo justo antes de alcanzarlas, conteniendo su voracidad en un momento lleno de tensión, llenando el aire con un aliento helado. Ana cerró los ojos, centrando su mente en lo que podía hacer: luchar, correr, o simplemente esperar. —Mamá —repitió Miguel, su voz quebrada, un eco de miedo. La mirada ausente en sus ojos parecía implorar respuestas. La sombra comenzó a girar hacia él, como si buscara algo en su esencia, algo que solo podía arrebatar de un niño. —Miguel, ven aquí. Ana lo tomó del brazo, tirando de él hacia ella, sintiendo el frío recorrer su piel. Cuando lo abrazó, un grito agonizante salió de los labios de su hijo, resonando en el silencio que había invadido la habitación. La figura retrocedió un instante, parpadeando en la penumbra, su silueta más oscura, más definida. Ana observó cómo la sombra se transformaba, adquiriendo contornos más humanos, rostros de dolor fertilizados con desesperación. —¿Por qué no lo dejas ir? —murmuró Ana, sintiendo el desgarrador impulso de la desesperación. Pero la sombra no respondió, solo giró de nuevo hacia ella. —No puedes salvarlo, Ana dijo, como si conociera su nombre, como si lo hubiera sabido siempre. Tu miedo lo alimenta. Ana se sintió vaciarse por dentro. La idea de que su terror pudiera ser la clave para que la sombra tomara a Miguel la hizo temblar aún más. Aquel ser, ese eco de lo desconocido que había llegado a reclamarlos, se alimentaba del pánico, de su miedo, de su dolor, aquel precio que ahora insuflaba vida a la oscuridad. —¿Qué quieres de nosotros? —calificó Ana, su voz temblorosa pero decidida. —¿Qué es lo que buscas? La sombra avanzó lentamente, su rostro emergiendo entre las brumas oscuras. Era una cara que podía recordar, no del presente sino de recuerdos olvidados, amigos perdidos, familiares lejanos, susurros del pasado que la vida le había robado. Ana sintió que su corazón se aceleraba, de alguna manera todas esas almas estaban allí, atrapadas en esta pesadilla. —Todo lo que has dejado atrás —dijo la sombra,
sus palabras resonando en el egregio silencio. Lo que nunca fuiste capaz de poner en paz. Hoy haré mi selección. Las paredes comenzaron a vibrar. Ana podía sentir un movimiento proveniente de adentro, como si toda la casa hubiera cobrado vida. Los muebles dejaron escapar lamentos, y el oscuro viento silbaba, retumbando a través de los huecos. La oscuridad se intensificó devorando la luz del lamparín, lanzando destellos por la habitación, creando una atmósfera aún más opresiva. Ana miró a su hijo, sus ojos se encontraron, y en ese momento supo que debía decidir. La lucha se volvía inevitable. Ella no podía dejar que la sombra reclamara a Miguel, pero la vida le había enseñado que ignorar lo que se esconden en las sombras solo alimenta su poder. Nunca te temeré. Ana decidió, sintiendo que el calor de la rabia comenzaba a responder al frío del terror. Era un sentimiento nuevo, una fortaleza floreciente que había permanecido dormida por tanto tiempo. Lo que sea que estuviera allí, no podía romperla. Voy a liberar a tu presa, gritó. La sombra se detuvo, su avance vaciló. Ana no sabía si su voz llegaría, pero el eco de su determinación pronto retumbó en las paredes, y en ese momento, algo en la habitación cambió. Una luz opaca comenzó a filtrarse, una memoria en forma de recuerdo. Las faces de aquellos que habían sido arrastrados se formaron en la oscuridad, pidiendo ayuda, rogando ser salvados. Ana sabía que la sombra, aquel ente voraz, podría no estar sola. Mientras se arrojaba al frente del dilema se abalanzó sobre ella, ¿podía realmente liberarlos y a Miguel al mismo tiempo? La oscuridad no solo había venido a reclamar, sino a enfrentarlas, a hacerlas mirar sus propios demonios. El silencio se rompió cuando una voz familiar surgió del abismo, una voz que ella había dejado atrás, pero que nunca había olvidado. Ana, escóndete. La sombra se abalanzó y la habitación, como un pozo al que caía sin remedio, se tornó en un caos de luz y sombra, de sonidos conocidos y lamentos olvidados. ¿Qué secretos se revelaban detrás de aquellas sombras, y a qué más tendría que enfrentarse Ana antes de que la oscuridad finalmente reclamara lo que le pertenecía? La habitación se convertía en un vórtice de miedo, cada rincón vibrando con una energía oscura que parecía cobrar vida propia. Ana sentía que su corazón latía desbocado, un tambor que resonaba en sus oídos mientras su mente luchaba por seguir el hilo de la realidad. ¿Qué significaba esa voz familiar? La confusión y el terror ahora se entrelazaban, escalando en una danza macabra. Ana, escóndete. No lo dejes salir. La advertencia resonó más allá de la sombra. Era la voz de su hermana, Laura, desaparecida años atrás. Su recuerdo era como una herida abierta, un eco de su sufrimiento que nunca había podido cerrar. La revelación la zarandeó al borde de la locura, pero sabía que no podía ceder. No podía dejar que nada arrastrara a su hijo a la oscuridad. No puedes tenerlo, gritó, el cuchillo en su mano temblando, pero su determinación nunca había sido más clara. La sombra se convulsionó como si respondiera a su desafío, proyectando una ola fría que le cortaba el aliento. El dolor y el miedo fulminante de los rostros atrapados la rodearon, cada expresión un recordatorio de lo que estaba en juego. Miguel, quédate cerca de mí. No te sueltes. La figura oscura se deslizaba hacia ellas, su forma distorsionándose en una marea de lamentos y susurros perdidos. Ana percibía las manos de las almas agonizantes, extendiéndose como sombras alargadas, deseosas de aferrarse a lo que alguna vez fueron. Era un espectáculo aterrador, pero su amor por Miguel encendió una chispa de valor en su interior. Laura, ¿eres tú?, balbuceó Ana sin poder contener la búsqueda de la verdad. ¿Qué te pasó? Esto no es lo que parece, la sombra replicó, su voz como un eco lejano que se desvanecía en la penumbra. Vine a advertirte, no a lastimarte, pero aún hay tiempo. Huye mientras puedas. Los ojos de Miguel brillaban de miedo y confusión, y en ese instante Ana supo que no podía quedarse a escuchar. La sombra había tomado forma, y aquello ya no se trataba solo de recuerdos olvidados. La oscuridad no solo buscaba su miedo, sino también sus secretos. No te dejaré, gritó Ana mientras empujaba a Miguel detrás de ella, sintiendo la desesperación convirtiéndose en un ardor. Acelerar, moverse, encontrar un refugio. La idea de que todo pudiera terminar en ese instante la llenaba de horror. Con un grito ensordecedor, la sombra se arrojó hacia ella, un torbellino de confusión y terror. Pero en el fondo de su esencia, Ana podía sentir el vacío, una debilidad que crecía entre las sombras.
Tú no eres el único que ha perdido algo, contestó, su voz resonando con una fuerza inesperada. No tienes poder sobre mí. Y en ese momento algo dentro de ella cambió. Con un movimiento rápido, apuntó el cuchillo a la entidad que se abalanzaba. Pero en lugar de un ataque, un haz de luz pura emergió de la hoja, iluminando la habitación en un torrente brillante. La sombra se detuvo, tambaleándose como si el mismo aire la hubiera golpeado. ¿Qué es esto?, susurró la sombra, descubriendo por un instante su vulnerabilidad. Era un momento frágil, una rendija en la oscuridad, y Ana sintió que la esperanza temía a la desesperación. Mientras la luz pulsaba intensamente, los rostros atrapados comenzaron a cobrar fuerza, sus gritos entrelazándose en una melodía escalofriante. Ana se dio cuenta de que la sombra se alimentaba no solo de su miedo, sino también de los recuerdos que había enterrado. Cada rayo de luz desataba fragmentos de su vida que creía olvidados, liberando un poder que había permanecido dormido. «Mamá, mira». Miguel señalaba hacia algo en el rincón, una figura más clara y definida emergiendo entre la negrura. Ana se dio la vuelta, sintiéndose poseída por una mezcla de terror y expectación. Era Laura, pero no como la recordaba. Su rostro estaba lleno de angustia y tristeza. «Ayúdame, Ana», exclamó, su voz llenando el aire con un grito desgarrador. «No dejes que tome a Miguel. Tú tienes el poder». La sombra se desgarraba, como si peleara por mantenerse en pie. Pero el resplandor comenzó a devorar su esencia. Cada palabra de Laura como un cuchillo destinado a cortar su conexión. «No te dejaremos salir», dijo Ana apretando el cuchillo con fuerza. Con cada palabra, la luz se hacía más fuerte, el halo resplandeciente era como un escudo contra la oscuridad. Era una batalla por el alma de su hijo, pero también por la redención y la paz que había buscado por tanto tiempo. «Serás lo que quedará en esta sombra», la entidad gritó, su forma desvaneciéndose lentamente. Ana apretó los dientes, sintiendo como el sudor corría por su frente. No podía dudar ahora, el momento culminante llegó cuando la figura de Laura se desvaneció al igual que la sombra, su ruego se quedó flotando en el aire, una súplica que resonaría en su memoria por siempre. «Despierta, Miguel». «Despierta», gritó Ana, el pánico envolviendo sus palabras mientras el caos la amenazaba con arrebatarlo todo. La luz brilló estallando en una explosión horrenda que parecía retumbar por la casa, sacudiendo hasta sus cimientos, en un instante de silencio total, la luz se extinguió por completo. Ana se encontró caída en el suelo, la habitación sumida en la oscuridad nuevamente. La sensación de vacío la envolvió mientras buscaba a Miguel, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Miguel, su voz resonó en la penumbra, pero solo se encontró con un eco aterrador. No podría ser, pensó, el miedo apretándole la garganta. Algo no estaba bien. ¿Dónde estaba su hijo? Un susurro helado la rodeó. Solo probé la oscuridad, dijo la sombra, algo en su voz ahora sonando más familiar. Todo ahora es solo un juego. Ana sintió un escalofrío helado recorrer su cuerpo. La lucha había comenzado, pero la verdadera batalla apenas estaba por venir. ¿Realmente había salvado a su hijo o solo había cambiado de lugar en la red oscura? Al cruzar las puertas de esa pesadilla, se dio cuenta de que en lo profundo de la oscuridad, nuevos terrores esperaban ser revelados. ¿Estaba lista para enfrentar lo que vendría? Ana intentó levantarse, pero las sombras la mantuvieron prisionera en el suelo, como si tuvieran vida propia, riéndose de su desesperación. El aire se sentía espeso, ahogado por los ecos de su propio miedo, que resonaba en cada rincón de la habitación. ¿Dónde estaba Miguel? Su corazón latía con fuerza, un tambor marcando el ritmo frenético de su angustia. Miguel, gritó de nuevo, pero su voz se perdió entre susurros escalofriantes que parecían emanar de las paredes. Se sentía pequeña y vulnerable, una víctima atrapada en un juego que nunca quiso jugar. La atmósfera se tornó claustrofóbica mientras las sombras a su alrededor murmuraban, cruzando y entrelazándose como serpientes venenosas buscando su próximo ataque. Los miedos son la clave, dijo la sombra, ahora más cercana. No podía ver su forma claramente, pero podía percibir cómo se retorcía, como si disfrutara del sufrimiento. Mientras más luches, más se alimenta la oscuridad. ¿Y tu hijo, qué crees? Él está aquí, pero tú no podrías imaginar. Ana apretó los ojos con fuerza, intentando bloquear el terror que amenazaba con consumirla.
Recordaba las historias que su madre le contaba sobre la oscuridad, sobre las criaturas que se alimentaban de los miedos y los secretos. No dejaré que te lo lleves, dijo sin saber si realmente su voz podría contener ese poder. ¿Te atreves a desafiarme? La sombra contestó, y en ese momento, una corriente fría recorrió la habitación. Un frío que calaba hasta los huesos, y Ana sintió como sus recuerdos más oscuros comenzaron a surgir a la superficie, revelando traumas que había luchado por olvidar, la angustia de perder a su hermana, el dolor de días pasados. Cada lágrima derramada regresó a ella como un torrente implacable. Las sombras se reían, cada risa un eco de sus sufrimientos. Todo lo que temes te define, Ana. Esta es la verdad que guardas. Cállate, gritó, pero el miedo se transformó en un grito desgarrador. La desesperación le daba fuerza, su amor por Miguel emergía como una llama que despertaba en ella el poder que no sabía que tenía. No estoy sola, Miguel está conmigo. Lamento informarte que eso no es cierto, replicó la sombra, y en un instante, la habitación brilló brevemente con un tono violeta de luz maliciosa. La figura se acercó tomando la forma de Miguel por un segundo. Su hijo estaba de pie allí, con una mirada vacía y un sillo inquietante. «Mamá. Ayúdame», susurró la ilusión, y Ana sintió que se le partía el corazón. «No. Eres tú, Miguel. Estás aquí». Ana gritó, pero la figura comenzaba a desvanecerse. La intensidad del miedo la envolvía como una nube espesa, dificultando que pudiera pensar claramente. La realidad se desdibujaba frente a ella, y la sombra se reía de su angustia. «Él es mío, Ana. Todo lo que ames será parte de mí», exclamó la sombra, burbujeando con un deleite macabro. Con cada palabra, piezas de su vida empezaron a caer en la oscuridad, un juego de luces y sombras hasta que Ana sintió que todo lo que había construido se desvanecía. Rápidamente, recordó su determinación, la luz que había brotado del cuchillo momentos antes. Con un movimiento decidido, extiende el arma hacia la entidad. Pero no sabía si la luz volvería a surgir por segunda vez. Todo dependería de su fe. «No me llevarás», musitó su voz resonando con una firmeza renovada. Repentinamente, algo dentro de ella cambió. La energía en la habitación moduló como un latido compartido entre ella y aquellos que habían quedado atrapados en su dolor. Sintió la conexión profunda con Laura, su hermana, y con todos los que habían sufrido a causa de esa entidad. «Mamá», una pequeña voz temblorosa atravesó su mente y el eco resonó con una mezcla de amor y temor. «¿Dónde estás?» Ana cerró los ojos concentrándose. «Debo elegir». «No me dejas otra opción», dijo con resolución. Entonces levantó el cuchillo con fuerza, sintiendo como la luz comenzaba a despertar nuevamente. Cada palabra de amor que había guardado y ocultado emergía, iluminando cada rincón de su ser. La sombra tembló al ver la luz, como un insecto expuesto al sol. «No, esto no está terminado», gritó mientras el resplandor comenzó a florecer. Pero Ana sabía que esa batalla estaba lejos de concluir. Mientras la habitación estallaba en energía pura, sintió que el aguijón de la oscuridad comenzaba a rasgar la realidad. La luz estaba allí, sí, pero todavía había sombras por enfrentar, y Ana, decidida, comprendió que debía desentrañar la verdad detrás de su dolor, un camino oscuro aún por recorrer. El eco de Miguel continuaba resonando, y su mente y corazón se dividían entre el peligro y el amor. Estaba lista para la pelea, pero una inquietante pregunta comenzó a formarse en su interior: ¿cómo combatir algo que ya había tomado lo más preciado en su vida? La oscuridad, aunque debilitada, todavía acechaba en la penumbra. Ana sabía que en su interior también había secretos que liberar, sombras que enfrentar. Con un nuevo brillo de determinación, inhaló profundamente preparándose para enfrentar a la sombra, y lo que aún podía ocultar, pero justo cuando creyó que todo estaba a punto de cambiar, un susurro helado y familiar la envolvió. «Ana, ¿qué crees que harías sin tu luz?». La amenaza emergió, transformándose en algo aún más profundo y aterrador. La pelea apenas comenzaba, y ya las puertas del horror estaban comenzando a abrirse nuevamente. Ana abrió los ojos, la luz del cuchillo brillando intensamente y proyectando sombras danzantes en las paredes. La amenaza, con su siniestra sonrisa, se había transformado en algo más real. Las paredes parecían respirar, exhalando el horror de aquellas almas perdidas que un día fueron. «No puedo estar sola, no puedo estar sola», repetía, cada vez más preocupada. El cuchillo, aunque brillante, vibraba en su mano,
como si le advirtiera que el momento decisivo estaba cerca. La oscuridad retrocedía, pero seguía al acecho. La amenaza aún no había sido derrotada. Miguel volvió a gritar, pero esta vez con menos convicción. Su voz se deslizaba en el aire pesado como un eco distante. La oscuridad se reía de su desesperación, un sonido sibilante que le pareció burlón y casi familiar. ¿Dónde estás? El miedo a perder la batalla la hizo vacilar, las sombras comenzaron a retorcerse, formando figuras grotescas a su alrededor. De pronto un susurro surgió de las profundidades, tu hija también podría unirse a nosotros. Todo lo que has perdido, Ana, está aquí, a la espera de ti. A medida que cada sombra se acercaba, Ana recordó aquel día en el que había visto a Laura por última vez. La risa de su hermana llenaba la habitación, un eco lejano que contrastaba con la agonía que ahora experimentaba. Basta, gritó sintiendo que los recuerdos se agolpaban y se mezclaban con sus miedos, la promesa de la sombra se sentó en su pecho, pesada, inmensa. No. No puedes tenerla. La desolación le dio fuerzas inesperadas. La luz del cuchillo creció, iluminando el espacio con un fulgor que disipó las sombras que la rodeaban. No puedes conmigo. No tengo miedo de ti. De veras, Ana, dijo la sombra, acercándose más, esa mirada vacía de Miguel fusionándose en su mente. Tus miedos son tus más leales compañeros. Solo hace falta un pequeño empujón para que te sumerjas en la oscuridad para siempre. Ana sintió como el terror se extendía por sus venas, como un veneno, y la lucha con cada pensamiento angustiante se tornó abrumadora. Caminó hacia la esquina de la habitación, donde la luz del cuchillo parpadeaba, brillando a duras penas contra el peso del miedo. La habitación parecía cerrarse a su alrededor, el techo descendiendo lentamente, acechándola, tocó el muro y lo sintió fresco, como si la vida todavía latiera detrás de la oscuridad. Miguel, necesito tu fuerza. Regresa a mí, murmuró. Pero no hubo respuesta, solo el silencio opresivo y determinante. La sombra se reía, un eco del dolor y la pérdida que habitaba en su alma. Sin la luz, todo lo que eres se desvanecerá. Tu amor e historia se convertirán en polvo. La desesperanza asomaba claramente y a medida que cada palabra envolvía la habitación, Ana sintió que la lucha la desgastaba. En un instante de claridad, comprendió que no era solo una batalla entre la luz y la oscuridad, sino un enfrentamiento contra sus propios fantasmas. No permitiré que tú definas quién soy. Mis recuerdos, mis amores, siguen vivos en mí. No dejaré que me robes eso. Ana extendió su brazo hacia la sombra y con una determinación renovada, la luz del cuchillo brilló con una ferocidad desconocida. La habitación estalló en un resplandor electrizante que pareció hacer temblar la misma esencia de la oscuridad. Desaparece, gritó mientras lanzaba el cuchillo hacia la sombra. La luz surcada se convirtió en un rayo que atravesó el aire, abriendo una brecha en la penumbra. Pero justo antes de que el cuchillo impactara, una voz, más fuerte que nunca, resonó en su mente: «Mamá, estoy aquí. No te rindas». La conexión no era solo recordarle el amor por su hijo, sino una promesa de que él también lucharía. Las sombras comenzaron a gritar, una cacofonía de sonidos desgarradores que reverberaban. La luz brilló aún más intensamente y por un breve instante Ana vio a Miguel, pero esta vez no era una ilusión. Eran sus ojos, llevados por una luz que también se desprendía de su ser. «Es hora de enfrentar a lo oculto», dijo Miguel, y la habitación se tornó en un torrente de energía entrelazada. El cuchillo cortó a través de la oscuridad, dejando un rastro de luz a su paso, mientras Ana se arrastraba en una naturaleza renovada para salvar lo que amaba, pero al momento de triunfar, el suelo comenzó a temblar y una risa profunda resonó, como si la oscuridad jamás hubiera sido más fuerte. La habitación se desmoronó y la realidad entera parecía desvanecerse en un tiempo distorsionado. La sombra había comenzado a transformarse, tomando fuerza de sus miedos más escondidos, la luz titilante dejó de brillar, y una inquietante calma invadió el ambiente. «Esto no se ha terminado, Ana. ¿Crees que puedes vencerme tan fácilmente?», susurró la oscuridad acercándose con una nueva forma aún más impresionante. Todo lo que había luchado por proteger pendía de un hilo, y solo quedaba una pregunta en el aire antes de que el abismo se abriese. ¿Te atreverás a bajar a lo más profundo de tus propios temores para salvar a tu hijo? La batalla por Miguel estaba lejos de concluir, y ahora Ana enfrentaría no solo la oscuridad externa, sino también la que llevaban dentro.
El aire se volvió espeso como una niebla que envolvía cada rincón de la habitación. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando con una mezcla de desesperación y determinación. ¿Cómo había llegado a este punto? La última imagen de Miguel brillaba con intensidad en su mente. La habilidad para enfrentar su realidad parecía desvanecerse, cada susurro de la oscuridad acechando en cada esquina. ¿Cuál es tu miedo más profundo, Ana? La voz de la sombra se deslizó por el aire, penetrante como un veneno helado en sus venas. Dime qué es lo que más temes perder. Respirando con dificultad, Ana luchaba contra el terror que comenzaba a devorarla. Recordó momentos felices, pequeños instantes atesorados. Pero en el fondo había otro miedo que bullía, uno que nunca había querido reconocer. Perder a Miguel. Su voz salió apagada, como si le costara pronunciarlo. La sombra se alimentaba de su vulnerabilidad, y podía sentir cómo su esencia se deformaba, como si la oscuridad empezara a ganar terreno. Él no volverá, Ana. Tú lo sabes, y lo que queda de ti, solo es ceniza, susurró la sombra burlona. Con cada palabra, la habitación giraba, las paredes flexionándose hacia adentro como si quisieran aplastarla. Ana cerró los ojos, tratando de evocar la fuerza de la luz que había visto antes. Pero la lucha ahora era mucho más interna. De repente un grito atravesó la oscuridad, desgarrador, como un eco que hizo temblar cada fibra de su ser. Mamá. No te rindas. Estoy aquí aún luchando por ti. Era Miguel resonando en su mente, pero la angustia en su voz le dolía más que las sombras. Ana abrió los ojos, y en un momento de claridad, recordó cómo Miguel siempre había sido su luz. Su pequeño guerrero. La rabia y el amor comenzaron a crecer en su pecho, intensificando el brillo del cuchillo. No. No voy a dejar que te lleven, gritó, y esa fue la chispa que necesitaba. La luz del cuchillo volvió a brillar con una intensidad cegadora. Las sombras comenzaron a retroceder, su forma grotesca desvaneciéndose ante el poder renovado de Ana. Con cada paso que daba hacia adelante las sombras se torcían, como si les quemara la luz. Tú no puedes definir mi vida. Mi amor por Miguel es más fuerte que tú, juró, pero entonces lo inexplicable ocurrió, una ráfaga de viento gélido azotó la habitación. Ana sintió que el suelo se abría bajo sus pies como una trampa mortal. Su cuerpo fue arrastrado hacia el centro de la habitación, donde las sombras se reunieron formando un torbellino oscuro. La risa resonó ahora más fuerte como si el propio abismo celebrara la desesperación. Si quieres a tu hijo, ven y bátete con tus peores temores. Solo entonces serás libre, retumbó la sombra, absorbida por la vorágine que allí se desarrollaba. Ana sabía que debía tomar una decisión. La luz del cuchillo se debatía entre su determinación y el pavor que la rodeaba, un temblor recorrió su cuerpo desafiante. Haré lo que sea necesario. La habitación se llenó de tensión, como un resorte listo para reventar. Con una resolución férrea, se lanzó al vacío en el centro de la pesadilla. De repente se encontró sumergida en una oscuridad total, donde no podía ver ni oír nada. El silencio se volvió ensordecedor, punzante. Pero en esa soledad abrumadora, comenzó a sentir algo, un eco de su propia voz que resonaba en su interior. Debo enfrentarlo. Debo encontrarlo. El espacio comenzó a girar, y en medio de la penumbra, recordó una imagen repentina, Miguel, con una mirada de confianza, empujando a la oscuridad con su luz. Sin pensarlo dos veces, concentró toda su energía en esa imagen, y sentía como la oscuridad empezaba a ceder. Los ecos de risas sombrías se desvanecieron, pero comenzaron a susurrar cosas que nunca había querido escuchar. Nunca tuviste el control, eres débil. Siempre lo fuiste. Las palabras eran ganchos afilados, cada una hirviendo la sangre en su interior. Ana luchaba contra su miedo, pero esas dudas anclaban su espíritu. Basta, gritó. La luz del cuchillo se activó, disipada en la niebla pesada que la rodeaba. Pero en el núcleo de su corazón, sentía que ya no estaba sola. Esa conexión con Miguel, y el amor a lo que aún no estaba dispuesto a perder, encendió su valentía. De pronto, la oscuridad comenzó a desmoronarse, viendo en su mente fragmentos ocultos de su vida, su familia, su lucha cotidiana. Pero lo último que entendió fue que no se trataba solo de vencer a la sombra, sino de comprenderla. Te enfrentaré, susurró, pero las palabras salieron con un carácter más firme. Las sombras podrían burlarse de ella, podrían gritar,
pero Ana no estaba sola. La imagen de su hijo ardía como un faro. Fue entonces cuando un nuevo destello de luz emergió, iluminando su camino. Pero no todo estaba claro. Ana, ¿qué elegiste? Resonó nuevamente la voz de la sombra, llevándose consigo el eco de sus temores. Ya no debía decidir solo entre luz y oscuridad, sino entre el sacrificio y el amor. Justo cuando todo parecía hacia un punto de inflexión, la realidad se distorsionó nuevamente. Una forma oscura, más imponente que las anteriores, emergió del abismo. Los miedos que había compartido lograron cobrar vida frente a ella. ¿Te atreverás a enfrentarlos?, preguntó con voz resonante. Ana sintió una mezcla de miedo y desafío. Y entre la oscuridad, el brillo de su amor por Miguel se intensificó. Mientras un nuevo caos se desataba en la habitación, la pregunta pendía en el aire como un mantra: ¿cuánto estarás dispuesta a arriesgar para salvar a quien amas? En ese momento decisivo, Ana debía elegir. El siguiente paso los llevaría a un destino oscuro y aterrador. Ella ya no solo luchaba por la luz, sino también por la verdad de lo que la oscuridad realmente podía revelarle. La oscuridad pareció arrastrar a Ana hacia un abismo profundo y helado, donde cada paso resonaba con ecos de agonía olvidada. La figura oscura frente a ella creció, tomar forma, como un monstruo alimentándose de sus propios miedos. Era una sombra alargada, con ojos que resplandecían como brasas encendidas. «Has venido lejos, Ana», susurró con voz templada y burlona. «Pero aquí tus temores se hacen carne. Mira a tu alrededor». Ana intentó observar el espacio. Su entorno era una amalgama de recuerdos distorsionados. El calor del amor se transformó rápidamente en una fría desilusión. En los rincones emergieron imágenes del pasado, su infancia, las esperanzas caídas, y sobre todo, la sombra de un pasado que había querido olvidar. Detalles mundanos de su vida se contorsionaban, volviéndose monstruos que la perseguían. ¿Acaso creías que podrías escapar de ellos? La sombra se burló. Cada elección, cada error es lo que eres. Ana luchó contra la corriente catártica de sus pensamientos, cada palabra un golpe que la despojaba de su fortaleza. No eres más que una ilusión alimentada por mi dolor. Mientras decía esto, el brillo del cuchillo se reafirmó en su mano, aunque solo era un débil destello en comparación con la oscuridad que la aplastaba. Al fondo el eco de la voz de Miguel resonó: «Mamá, sigue luchando». La pequeña chispa de esperanza la alentó a avanzar, pero la sombra se interponía como un muro. Cada paso era una batalla contra el peso que la atrajo hacia abajo, cada palabra del abismo se sentía como cadenas forjadas de culpa. Sin embargo, Ana no estaba sola. También sintió la presencia de quienes había perdido, rostros familiares que se fusionaban en el abismo, todos ellos mirándola con expectativas silenciosas. De repente la habitación se iluminó con un brillo tenue y cálido que rodeaba su corazón. Era el amor que había cosechado a lo largo de su vida, ese amor fraguado a través del sacrificio y la lucha. «¡Basta!», Ana gritó, esta vez con una feroz determinación. «No dejaré que me dividas más de lo que ya lo has hecho». La figura oscura parecía tambalearse, las sombras que la envolvían vacilaban ante su declaración. Fue entonces cuando, en un impulso casi sobrenatural, Ana se dirigió hacia su propio reflejo distorsionado, donde oscilaban sus simpatías y traumas. La imagen se fragmentó mostrando una versión más fuerte de sí misma. «Soy más que mis miedos», dijo con voz firme. La habitación vibró levemente como si la propia estructura estuviera respondiendo a su desafío. Un grito profundo resonó, y la sombra se convulsionó en respuesta. «¿Pero qué hay de tus fracasos, Ana? ¿Crees que puedes dejarlos atrás?». Mientras el eco de la sombra se desvanecía, Ana sintió una oleada de energía que fluía a través de ella. Se concentró en cada viejo dolor, en cada lágrima derramada. Las caras de quienes tuvo que dejar atrás, incluida la de Miguel, le dieron fuerza. «Los llevaré conmigo como parte de mí», afirmó con una convicción resuelta. Con cada palabra, la luz del cuchillo se convirtió en un láser de verdad, cortando a través de la oscuridad. Para su sorpresa, la sombra comenzó a desvanecerse, turbulenta, como si le robaran su poder. Sin embargo, el vacío que dejó la sombra parecía más profundo. Ana respiró hondo, el aire era más pesado, como si la habitación suplicara por más acción. Fue entonces cuando se dio cuenta de la trampa. Aunque había enfrentado uno de sus miedos, había más.
De repente un fuerte estruendo la sacudió, el suelo tembló y la habitación empezó a fracturarse. En una fracción de segundo, Ana comprendió que la sombra que había derrotado era solo una de muchas, un vestigio de los secretos aún ocultos de su vida. ¿Qué más me escondes?, gritó mientras caía al vacío, la oscuridad comenzando a engullirla nuevamente. La respuesta llegó como un susurro en su mente, profundo y tentador. Aún te queda un último miedo, Ana. Uno que nunca has querido enfrentar. Y mientras caía, la voz de Miguel volvió a resonar, esta vez ante un abismo mucho más grande. Mamá, pero Ana, con la determinación que la había guiado hasta ahora, supo que no podía rendirse. Lo único que le quedaba era enfrentar no solo la sombra, sino las verdades más profundas que habían quedado enterradas en su corazón. Mientras se desvanecía en la oscuridad, un nuevo miedo emergía de las sombras, saber que el próximo paso podría consumirla o liberarla. Ahora, más que nunca, debía decidir cómo enfrentarlo. ¿Y si lo que había encontrado no era el final, sino el comienzo de una verdad aún más terrible? Ana se sintió caer a través de un abismo de sombras, un torbellino de recuerdos y miedos que parecían tragarse su esencia. Cada palabra susurrada por la sombra la angustió más, haciéndola sentir pequeña y vulnerable. Pero en su caída, algo en su interior comenzó a cambiar. Recordó a Miguel y ese ardor desesperado que la había llevado hasta este punto. No estaba dispuesta a dejar que la oscuridad la consumiera, no ahora que había despertado su valentía. Mientras la penumbra la rodeaba, una imagen brilló en su mente, su hijo, su pequeño guerrero, sonriendo, corriendo en el parque, riendo sin preocupaciones. Esa imagen le recordó el propósito de su lucha. Debía protegerlo, defenderlo a toda costa. La luz en su pecho comenzó a brillar más intensamente. Voy a encontrarlo. No te dejaré ganar, murmuró Ana, levantando el cuchillo con firmeza. La luz del arma resplandeció, iluminando su entorno con un brillo espléndido. ¿Realmente crees que puedes salvarlo?, la sombra se burló, haciéndose más grotesca al tiempo que oscilaba entre las formas del pasado, proyectando las caras del dolor, de los miedos que la habían atormentado. Siempre estarán conmigo. Donde hay miedo, hay poder. Las palabras eran dagas, pero Ana sentía que su propia luz las atravesaba. No tengo miedo de ti, declaró con firmeza. Así como había enfrentado los ecos de su vida, ahora se levantó decidida, sintiendo que todas las figuras que la rodeaban, incluso las que eran recuerdos aterradores, empezaban a desvanecerse ante el poder de su amor. Las sombras que antes se alzaban amenazantes comenzaban a retroceder, desmoronándose ante su luz interna. Finalmente, la oscuridad se disipó hasta que Ana se encontró en un espacio que parecía abrazarla. Era como un santuario, pero aún había vestigios de la sombra que acechaban. Miguel, gritó una vez más, la voz resonando en la tranquilidad que la rodeaba. Era el momento, sabía que si lo había perdido, era ahora o nunca. Un silencio inquietante la envolvía, cada segundo una eternidad, y entonces, en medio de esa calma tensa, sintió un ligero movimiento como si el aire vibrara. A su izquierda una figura apareció, Miguel. Estaba en el umbral del espacio, su rostro pálido pero sereno, una mezcla de preocupación y aliento fresco. Mamá, estoy aquí, gritó su hijo, sus ojos resplandecían como al sol. Los miedos de Ana chocaron con esa visión. La sombra había estado tratando de robar precisamente eso, su luz. No te dejaré irse nunca más, gritó emergiendo de las sombras, y mientras se acercaba, la luz del cuchillo brilló intensamente. Conversar entre la luz que emanaba y las sombras que la atacaban se volvió un vórtice de energía. ¿Por qué no viniste antes? ¿Qué hicieron con nosotros? Ana dejó salir el dolor acumulado en su pecho y Miguel, al escucharla, extendió su mano. Mamá, su voz suave como el viento. No te acerques, gritó la sombra con furia. Ana, escoge el sacrificio. ¿Qué harás por tu hijo? La respuesta era clara. Ana no podía permitir que la oscuridad reclamara su felicidad. Con el cuchillo en mano, se abalanza hacia Miguel y en un impulso de amor, lo abraza. Te prometo que siempre estaré contigo, le susurró al oído. Y de los trozos de recuerdos, la energía comenzó a brillar. Aquello que creía perdido comenzaba a resurgir. La luz se volvió tan intensa, que incluso la sombra titubeó al reconocer su derrota. ¿Qué es esto? No puede ser, gritó la figura oscura, viendo cómo los lazos de amor estaba desgarrando su poder.
Ana usó toda su fuerza, empujando hacia adelante mientras el cuchillo brillaba con un resplandor nuevo, como un amanecer después de la tormenta. El espacio se rellenó de vida y color, distante de la oscura prisión de sombras que había sostenido tanto tiempo. Las figuras de aquellos que una vez se habían perdido se disolvían, finalmente liberadas. Todo el dolor y la desesperación que la sombra había causado se dispersaron como niebla ante el sol. Aquella vez, Ana había decidido no mirar hacia atrás. Con cada grito de la sombra, un nuevo pedazo de libertad nacía en ella, un regalo para su hijo y un tributo a aquellos que había luchado por salvar. Miguel sonrió, y mientras la habitación se iluminaba más, Ana pudo sentir la paz que tanto había anhelado. La sombra se desvanecía, llevándose consigo los ecos de un pasado lleno de sufrimiento. Con el corazón ligero y la esperanza floreciendo en su pecho, Ana miró a Miguel, ahora a salvo. Estamos juntos siempre, le prometió, y el brillo del cuchillo, ahora un símbolo de unión y superación, iluminaba su camino. La oscuridad se había ido y en su lugar, un nuevo amanecer se atisbaba tras las ventanas. Finalmente comprendió que el verdadero poder no radicaba en destruir las sombras, sino en aceptar la luz que lleva dentro, la luz que nunca había dejado de brillar, y así, de pie al borde de un nuevo inicio, liberada de sus temores, Ana supo que el amor siempre ganaría. La historia había llegado a su fin, pero su vida estaba lista para comenzar de nuevo. Sintiendo esa satisfacción plena, se dio cuenta que siempre habría luces que iluminarían incluso las noches más oscuras. Mendigando por nuevos destinos, caminó hacia un futuro que a partir de ahora sería absolutamente suyo, y ahora, tú que has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte ahora mismo. Dale al botón de like ahora mismo y alimenta nuestro algoritmo para llegar a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías sobre el final, y cualquier pensamiento que tengas. Tu voz es fundamental, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No dejes que se queden sin esta increíble experiencia. Este es el momento de mostrar tu apoyo.